Sobre la segunda etapa, se me olvidaba comentaros que si bien en la primera ya hemos comentado que lo más significativo era en el ámbito formal, me refiero, era el uso de versos clásicos, ¿no? De metros clásicos de la tradición hispánica. Ya en la segunda etapa, la mayoría de sus composiciones se caracterizan por ser versículos y emplear el verso libre, es decir, toda, toda rigidez métrica eh, se relega, ya se olvida y es algo que pertenece a la primera etapa. Y es muy significativa esa liberación formal, es decir, esa ruptura de cualquier sometimiento rígido a una forma en relación con el contenido de rebeldía y libertad que decía. Entonces recordad, a modo muy sintético, primera etapa, poesía tradicional, influjo de poetas de la tradición hispánica, tanto contemporáneos como poetas paradigmáticos como Garcilaso de la Vega, y en una segunda etapa ya empieza o irrumpe un Luis Cernuda original, individual, que habla de lo que tiene que hablar sin importarle las convenciones sociales y lo que los demás puedan pensar o decir de él. Bien, en la tercera etapa de Luis Cernuda tenemos que hablar de una tendencia neorromántica. Tanto los placeres prohibidos de su segunda etapa surrealista como Donde habite el olvido son quizás sus dos títulos más emblemáticos. Y este Donde habite el olvido, que es un verso de una rima de Gustavo Adolfo Bécquer, muestra de manera evidente la impronta, la huella de aquel poeta posromántico sevillano. Donde habita el olvido nace de un desengaño amoroso, no una relación que tiene Luis Cernuda y que acaba mal. Y sus poemas, por tanto, hablan de ese desengaño, de ese deseo de olvido, pero a la vez, a veces recuerda cómo la experiencia amorosa fue ideal en un momento y ahora ya no la tiene, ¿no? Ahora ya de esa experiencia solo le ha quedado el sufrimiento. Por eso, en sus distintas composiciones, el poeta desea olvidarse de todo y muestra cierto nihilismo, es decir, cierta voluntad de ser nada, ¿no? Cierto desasosiego, desengaño, todo eso derivado de una experiencia amorosa muy negativa. En Invocaciones comienza a verse un tono reflexivo. Los poemas, que hasta el momento no eran muy extensos, comienzan a ser de una gran extensión y a veces Cernuda utiliza personajes simbólicos, es decir, utiliza muchachos con distintas profesiones que no son sino un desdoblamiento de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, el farero, que tenemos en uno de los poemas que tenemos que leer de esa antología de 39 poemas. Un tema que vertebrará toda la producción poética de Luis Cernuda también será la soledad. Bueno, por último, la última etapa, que como veis es muy extensa en el tiempo, muy dilatada, y dentro de esta cuarta etapa pueden verse sus periodos poéticos, ¿no? que implican cierta divergencia entre las distintas publicaciones de Cernuda. Tenemos que hablar de la Guerra Civil, que comienza, como sabéis, el 18 de julio de 1936, y el exilio, que para buena parte del grupo poético del 27 supone esta contienda nacional. La primera obra que podemos encuadrar en esta etapa es Las nubes. Luis Cernuda vive en Escocia, que le parece una tierra inhóspita, ¿no? Por la gente
por el clima, por distintas cuestiones, ¿no? Por ese abandono de su patria. Y ahí predomina esa nostalgia y esa añoranza de la que hablábamos antes, que será común en la primera etapa del exilio de Luis Cernuda, ¿no? Echa de menos su tierra, le gustaría volver, pero sabe que quizás no sea la mejor idea. Y será algo que se vea también muy claramente en Como quien espera el alba. Bueno, hablo aquí de Oknos, que no es realmente un poemario, pero me parece significativo incluirlo por varias cuestiones. En primer lugar, el protagonista de Oknos, que son poemas en prosa, es decir, ya es prosa y no es verso, es Albanio, que sin duda recuerda a ese personaje de Garcilaso de la Vega. Por lo tanto, vemos aquí también, una vez más, que Luis Cernuda nunca abandona o nunca le da de lado a esa tradición que sabe perfectamente combinar con un estilo muy personal e individualizado que, bueno, que es distinto, ¿no? de todos su coetáneos. Como quien espera el alba tiene un título muy significativo porque parece que el poeta estuviese esperando un amanecer, una esperanza, ¿no? Que le devuelva la ilusión. Y de nuevo, en sus poemas, incluido en ese título, se ve cierto anhelo, cierto deseo de volver a la patria perdida. El tono sigue siendo reflexivo, como ya empezó a ocurrir en Invocaciones de la etapa anterior, y el poeta comienza a preocuparse por cuestiones